Muy bien, y acá estamos nuevamente con el espacio al que denominamos el Colibrí, un espacio que tiene por objetivo eh, poner en la mesa el tema de la importancia de la lectura, la importancia del hábito lector. Ese hábito lector que, como decimos siempre, nos ayuda a fortalecer la capacidad de análisis, a enriquecer el vocabulario, que da lugar a la empatía, que habilita las emociones, que nos invita a construir sentidos, que nos recrea el mundo interior, que colorea la imaginación y hace que muchísimas veces florezca el pensamiento. En esta oportunidad vamos a charlar con Martín Martino y también con Maximiliano Pita. Así que a quien saludo y les doy la bienvenida y vamos primero con Martín Martino. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Hola Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, Martín, bien. Aquí estamos tratando de charlar con ustedes esto tan lindo que es el efecto que produce la lectura en las personas, ¿no? Maximiliano Pita, bienvenido. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario, el agradecido soy yo. Maximiliano, te voy a pedir que primero lo hagas vos, después le damos la posibilidad a Martín. Contanos y contales a quienes nos escuchan y nos ven, ¿quién es Maximiliano Pita? ¿Qué hace? Bueno, yo soy un trabajador bancario. En este momento me desempeño en una entidad bancaria. Tengo el cargo de gerente, pero bueno, más allá de eso, que es estrictamente laboral, también soy músico, soy artista. Así que bueno, un poco es ese lo que responde a tu pregunta en cuanto a lo que soy. Básicamente siempre ponemos, por costumbre, cuando uno pregunta eso, siempre es lo primero lo laboral, pero también es importante resaltar las demás cualidades o las demás cosas que hacemos en nuestra vida para salir un poco del ámbito laboral. Así que bueno, soy una persona que me interesa mucho lo cultural, la lectura, todo lo que tiene que ver con las artes, más allá de lo estrictamente laboral. Y bueno, y en algunas de estas actividades despuntamos el vicio, más que nada en lo musical, ¿no? Bien, Maxi, ya vamos a ir puntualmente a la lectura. Martín, ¿quién es Martín Martino? Edu, con respecto a mí, bueno, soy trabajador bancario, ¿sí? A esta altura estoy trabajando en la ciudad de Las Flores, ¿sí? Soy padre de familia, tengo 2 hijos adolescentes, ¿sí? Y como hobby, jugador de fútbol. Frustrado, pero jugador de fútbol. Nada, por ahí el jugador de fútbol frustrado es a veces uno cuando no pudo ser profesional, pero el fútbol se disfruta siempre. Martín, contame puntualmente referido a esto de la lectura. ¿Vos recordás, por ejemplo, cómo fue tu tránsito por la primaria, por la secundaria? ¿Te acordás qué se leía en aquel momento? ¿Qué recuerdos tenés? Sí, a ver, bueno, yo hice la primaria y la secundaria acá en la Ciudad Azul, ¿sí? Y me acuerdo que arrancamos, bueno, la primaria, los libros básicos, ¿no? Pero después la secundaria arrancamos mucho también con Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, Locura y de Muerte, me acuerdo. Después, bueno, se iba cambiando algunos libros, pero más o menos eran con esa temática. A su vez, yo como hobby, y me gusta por el deporte, coleccionaba la revista El Gráfico, que en ese momento salía los días martes, ¿sí? Salía una vez por semana, era fundamental, ¿sí? Pero más o menos con esos libros era lo que transitamos la secundaria, el comienzo de la secundaria.
Bien, si vamos a Maximiliano Pita, ¿vos qué recuerdos tenés de aquellos tiempos de primaria, de secundaria? Y de primaria han quedado medio lejos los recuerdos, ¿no? Porque uno va entrando en años y por ahí va perdiendo un poco la noción del tiempo que ha pasado. Pero sí me acuerdo un poco más de bueno, mi planta de naranja lima, un sí, me acuerdo de chico, coleccionaba yo la revista Villiquen también, la revista Villiquen, la revista Antiojito, con todas las enciclopedias que traían coleccionables de historia, de los animales, de la selva, el libro de la selva también. Así que un poco esos son los recuerdos que tengo, más un poquito acentuados a la época de la secundaria, sí, en donde ya me metí un poquito más en lo que es la historia, ¿no? Y el relato de historias como pueden ser la de Segundo Sombra o la de el mismo Martín Fierro, ¿no? Claro. Martín, por supuesto, a la mayoría de nosotros aprendimos a leer lo que es la técnica de leer y aprender a decodificar. Eso se hace en la escuela generalmente, pero cultivar el hábito de la lectura, el amor por los libros, la necesidad de leer, todo eso me parece que hay una parte importante que es que viene desde la casa, ¿no? O de algún pariente. Acá en este espacio siempre decimos que no hay receta para enseñar a leer, pero sí que es imprescindible que si tus hijos no te ven leer, es muy difícil que ellos después quieran hacerlo, ¿no? Sí, es cierto eso. También se utilizaba mucho la lectura, que después, bueno, uno se va enganchando con la lectura para corregir la ortografía, ¿sí? Los errores que uno podía tener. Yo me acuerdo que también ya como padre, ¿no? Como adolescente, sino, por ejemplo, buscaba, por ejemplo, el hábito de la lectura con mi hijo, que hoy tiene 24 años. Entonces, al principio compraba libros que a mí me parecían interesantes para que los lea y me costaba. Entonces después empecé con una lectura más, por ejemplo, de cuentos de fútbol, de Fontana Rosa, bueno, de Dolina, Sacheri. Entonces se fue interesando más por la lectura y después le quedó ese hábito, por ejemplo, a mi hijo, y ahora lee cualquier literatura, está bueno, ¿sí? Pero lo fui llevando para el lado. Y a mí me pasó algo similar con mi papá, que le gustaba leer, me fue llevando por la lectura y después, bueno, me atrapó y fui leyendo otras cosas. Sí, por acá, por este espacio, Maxi, por ahí han pasado muchos entrevistados que a veces el hábito lector por ahí entre comillas, ¿no? Se lo contagiaron sanamente del padre o del abuelo que por ahí tenía como hábito leer el diario, o leer o una vez por semana, los domingos o en otras oportunidades. Bueno, después, creado el hábito, ya uno cuando tiene la posibilidad de elegir, eh, elige otra cosa, ¿no, Maxi? Sí, yo en mi caso particular en casa no se leía mucho. Mi mamá y mi papá no tenían el hábito, sí, como decís vos, de por ahí el diario los domingos o algún suplemento deportivo, mi padre. Pero bueno, tengo hermanos que son mayores y ellos sí tenían el hábito, así que siempre tengo la imagen de ellos en la habitación leyendo, así que creo que de ahí viene un poco. Tengo un recuerdo también de chico, tenía una tía ciega que siempre venía a mi casa y ella se traía los libros de braille. Y era apasionante verla cómo ella leía todas las noches el braille. Como esa imagen la tengo bien marcada, el hábito que tenía de lectura ella. Es más, a veces me iba relatando lo que iba leyendo. Y después, como decía Martín, también ir transmitiéndolo a las generaciones, a nuestros hijos, que por ahí con el momento tecnológico que se vive tan a pleno, se descuida un poquito
y a veces no es que se reemplaza, pero no se toma el libro en papel y se utiliza más la tecnología, digamos, de internet o ese tipo de cosas, pero está bueno cultivarle en los chicos el hábito de la lectura, porque creo que te transporta a lugares inimaginados y deja la cabeza, digamos, en el momento en que estás leyendo, estás solamente atento en eso, y también es una buena forma de despejar y de buscar otros horizontes, ¿no? Maxi, ¿cómo te llevas con la tecnología? Bien, sí, yo creo que bien, aprendiendo. En líneas generales nunca fui muy tecnológico, sinceramente, no es una cosa que me apasionó mucho de chico, de pequeño, y una vez por las circunstancias de la vida, laborales, personales, se tiene que ir adaptando a esta nueva forma de comunicarse, digamos, como lo estamos haciendo de esta manera. Obviamente que uno siempre prefiere el encontrarse cara a cara, el abrazarse y el poder charlar cara a cara, pero bueno, dentro de todo, digamos, considero que me llevo bastante bien con la tecnología, y aprendiendo día a día también, porque esto es una cosa que se va aprendiendo también en la diaria, ¿no? Claro. Martín, sabemos que por ahí el Banco Credicop en el que ustedes hoy están dirigiendo cada uno en su ciudad, es un banco que trabaja mucho con las pymes, ¿no? Y con el pequeño y mediano empresario. ¿Les ocurre a veces tener la posibilidad de a veces charlar con determinadas personas sobre la importancia de la lectura, sobre la importancia del hábito lector para poder transmitírselos a los hijos, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que los trabajadores trascendemos luego, tenemos la posibilidad, si tenemos un buen trabajo, si estudiamos, de poder superarnos, y eso es, para eso es muy importante la lectura. La pregunta por ahí sería si a veces te da el trabajo la posibilidad no sé si aconsejar, pero charlar sobre la importancia de la lectura con los asociados. Sí, 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 porque generalmente cuando tenemos la posibilidad de charlar con un tiempo amplio, ahora difícil con el tema de la pandemia, pero sí, porque vos vas interactuando y relacionándote con los asociados, no es solo... Nosotros trabajamos en un banco muy particular, ¿sí? Un banco cooperativo, y a su vez te permite conocer más a los asociados, es muy importante para nosotros, y hay veces en ese intercambio uno puede también charlar de lectura o quizás mostrar lo que a uno le gusta y hasta te dan recomendaciones o viceversa, ¿sí? Pero sí, 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 es importante. Martín, ¿hay algún libro que vos digas, bueno, este libro me marcó, o algún libro que vos sabés que está y decís, bueno, a ese lo tengo que leer en algún momento, o porque te lo regalaron, o porque te lo compraste, o porque te lo querés comprar, o así, bueno, tengo un deseo de leer ese libro? ¿Hay algo así? A mí hay un libro que me gustó mucho, que ya pasado en el tiempo, pero me gustó mucho, que era, se lo hice leer a mis hijos, Juan Salvador Gaviota. Sí. Oh, Me gustó mucho. Y después más acá en el tiempo, hay un libro que me encantó y tuve la suerte hasta que lo compartimos con mi hijo, lo fuimos leyendo juntos, ¿sí? Que era uno de Dolina, El Ángel Gris. ¿Sí? ya. Me gustó mucho y aparte me gustó por cómo lo pude compartir con él y los gustos de los dos y que yo, es algo como que uno volaba con la cabeza. Me gustó mucho. Bien, cuando uno los escucha se da cuenta que no es casualidad que ambos hayan desembarcado en un banco como ese Credicop y de tanta contención y de tanto trabajo colectivo, porque tanto vos, Martín, que hablas de esa lectura compartida generacionalmente con tu hijo, y es maravillosa la experiencia que contaba Maxi, cómo guarda en su recuerdo
ese momento de lectura de la tía leyendo el braille. Que es importante esto. Maxi, en tu caso, ¿tenés así algún libro que te gustaría leer o alguno que ya leíste? Sí, bueno, la verdad es que me marcó bastante. Sí, varios. Bueno, el de Dolina que decía Martín, lo leí, es muy interesante, obviamente que me gustó mucho. Pero siempre estoy más ligado yo a lo histórico. Me gusta mucho leer biografía. Ahora estoy leyendo uno de Daniel Balmaceda que se llama El origen de las palabras. Tiene que ver con la historia también y con el origen en sí de las palabras, de los dichos. Está muy interesante. También estoy leyendo uno, ahora con todo esto de Güemes, me interesé por la proximidad de la conmemoración de la semana pasada, estoy leyendo una biografía de Güemes también. Y bueno, los que me marcaron, ya te digo, pero es un poco a lo que más me gusta, digamos. Don Segundo Sombra me gustó muchísimo, del mismo Martín Fierro. Ya más en la adolescencia, o cuando era más chico, por decirte uno, el Principito. Pero bueno, ahora en la actualidad estoy más enfocado a lo histórico, investigando un poco más de la historia. Y siempre digo lo mismo, más allá del libro en sí, ahora también la tecnología te permite también investigar y ver mucha bibliografía por la tablet, por la notebook, así que un poco me echando las dos lecturas, ¿no? Claro, por ahí, Maxi, vamos a coincidir en eso de que están en un lugar de trabajo que también habilita y fomenta la lectura. En el caso de historia y de analizar mucho la coyuntura, ¿no, Maxi? Sí, sí, tal cual, tal cual. Cuando vos decías, si le preguntabas a Martín ahí un poco de compartir con los socios el tema de la lectura, nosotros tenemos un montón de publicaciones que nos llegan por ahora en papel, publicaciones de libros, de poesías, de cuentos, y algunos libros que son un poquito más específicos en la parte que a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es lo económico. Pero por eso vuelvo a lo que te decía hoy temprano, cuando comentaba un poco de separar, digamos, también lo comercial y lo laboral con lo personal. Obviamente que las dos lecturas son entretenidas y tienen un fin, digamos, que es el mismo, digamos, interesarnos, conocer y capacitarnos. Obviamente que en el momento de ocio uno busca leer, para cortar un poco lo laboral, leer otro tipo de cosas, pero sí obviamente que en el trabajo llega mucho material de lectura, de los dos, en general y más específico a lo comercial y a lo económico, ¿no? Seguro. Martín, como decíamos recién con Maxi, el tema de la lectura, de la bibliografía, que por ahí el lugar de trabajo en el que están ustedes es muy amplia y llega para los gerentes. ¿Cómo se da esa bajada ahí a través supongo que vos como gerente compartís mucho de esto, inclusive con los empleados, ¿no? Y se dará seguramente un momento de análisis de este material de lectura. Sí, nosotros como banco cooperativo tenemos una comisión de asociados a su vez, y como bien decía Maxi, nos llega literatura, tanto la coyuntura económica, como decía, como poesía. Y repartimos el material, lo leemos, lo comentamos, ¿sí? Nos gusta el debate de los diferentes tipos de opiniones para tratar de llegar a un consenso, ¿sí? Entonces, como nosotros es fundamental la información que tienen nuestros compañeros, generamos un ámbito como para que lo puedan leer, charlar, dudas que nos surjan. Tenemos una amplitud bastante interesante como para poder dialogar y hablar los diferentes temas. Bien.
qué importante poder estar charlando con, bueno, con Maximiliano Pita, gerente de la sucursal de Credicop Azul, y Martín Martino, gerente de la sucursal de Credicop Las Flores. Porque bueno, es importante la lectura y que esté recorriendo diferentes ámbitos. Maximiliano Pita, me dijiste que estabas leyendo un libro últimamente y tenés algún otro que vos decís, bueno, este lo tengo que leer cuando termine que estoy leyendo. ¿Tenés varios en carpeta? Mira, uno que me quedó en carpeta, que lo tengo, la verdad que estoy con eso de que lo tengo que empezar a leer y no lo he empezado a leer, es el de Cristina Kirchner. La verdad que me lo regalaron para el cumpleaños y todavía no lo he podido agarrar para leerlo. O sea que está el de Balmaceda, que lo estoy leyendo, que lo llevo ahí, y sí tengo en carpeta próximamente para terminar de leer el de Cristina, porque la verdad que no lo terminé de leer. Así que bueno, estoy en ese camino, hoy estoy en ese camino. Sinceramente. Sinceramente, Sí, te exactamente. pregunté porque el que es muy lector siempre tiene 2 o 3 libros ahí en carpeta y está bueno que sea así. A veces uno los deja y empieza con otro, y a veces hasta podemos llegar a tener 2 o 3 o más libros empezados y bueno, llega el momento Sí. para volver a A mí retomarlos. me pasó eso, porque había arrancado con el de Cristina y después llegó el de Balmaceda y arranqué, digo, lo arranco para ver qué pasa y me fui metiendo y me quedó sinceramente ahí eh, por terminar. Así que bueno, esa es Bien, les cuento que nos quedan escasos minutos de charla. Esto, cuando se hace así tan dinámico, se vuela el tiempo y la verdad es que es maravilloso que esto ocurra. Martín, déjame una reflexión final y si podés, incluyendo ahí qué importancia tiene para vos la lectura y el contacto con los libros. No, creo que, bueno, a ver, desde mi opinión, es algo fundamental, tanto sea de actualidad o de historia, como contaba Maxi, como también de entretenimiento para que uno pueda viajar con su cabeza o imaginarse cosas. Yo siempre le insisto a mis hijos que me parece más interesante leerlo que ver la película, porque uno va en su cabeza generando escenario, imaginación. Creo que es fundamental y no me llevo muy bien con la lectura digital de hoy por hoy. Me gusta más el papel y me gustaría que eso no se pierda nunca, que eso me parece fundamental eso y dedicarme mi espacio para sentarme, leerlo, disfrutarlo. Es muy bueno en todos los sentidos. Bien, Martín, mientras exista uno que sostenga el formato papel, no va a desaparecer. Maximiliano, en un minuto redondeame una idea sobre la importancia del hábito del lector, la importancia de los libros y bueno, que vaya un mensajito final para quienes nos escuchan. Bueno, ahí se había cortado un poquito. Eh, bueno, a modo de redondeo, ¿no? Digamos, seguir luchando, seguir en la lucha, digamos, para poder inculcar a nuestros hijos o a nuestra familia, a nuestro entorno, la importancia de la lectura, como decía Martín, que no se pierda el uso del papel. Me parece que es importante que los chicos o las nuevas generaciones vayan buscando su camino a través de la lectura, y creo que es algo también que hay que inculcar fuertemente desde las escuelas, en la educación, en las currículas.
Creo que todos tenemos que poner un granito de arena ahí para que los chicos tengan el hábito de la lectura y que puedan hallar su camino en la lectura. Siempre recuerdo, cuando era pequeño también había algunos libros que te daban la opción de seguir el camino y de acuerdo a lo que vayas eligiendo tenía un final, cambiaban los finales, eso estaba bueno. Ahora cuando estábamos charlando se me venía a la mente. Así que bueno, sí, obviamente remarcar la importancia de la lectura y trabajar en ese sentido con la familia, con los chicos sigan ese camino, ¿no? Bien, la verdad es que ha sido un placer conversar con ustedes. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Cuando está llegando el momento de finalizar es cuando a uno le empiezan a fluir muchas de las ideas y empiezan a aparecer producto de la conversación y por ahí de lo que respondió el otro. Así que no va a ser esta la única oportunidad en que charlaremos. Les agradezco mucho y como decimos nosotros en este espacio, porque la canción que habilita el nombre a este espacio del Colibrí, en una de sus partes dice que la gente que leía poco a poco comprendía. Y la verdad que de esto se trata, ¿no? De dejar mensajes de amor por la lectura, que la lectura nos salva, como lo salvó a ese colibrí de la historia, que le da nombre a este programa. Y bueno, como salva a muchos de nosotros, ¿no? Los trabajadores tenemos que fomentar el hábito lector, tenemos que amarrarnos a la lectura, tenemos que abrazar los libros porque es lo que nos salva y lo que nos hace que nos da la posibilidad de ascenso social, ¿no? Y a través de la continuidad nuestra, que son nuestros hijos. Así que les agradezco muchísimo y bueno, que tengan una muy buena vida ambos, Martín y Maximiliano. Gracias por estar en este espacio. No, por favor, gracias a vos, Eduardo, y muchas gracias por la participación. ¿Sí? Gracias, muy amable, Eduardo, un saludo grande.